50%. Bueno, vamos a hablar de algo lindo, Marce, ¿te parece? Sí, por supuesto. Y con una actriz bárbara. Sí, hemos hablado muchísimo de esta película. Tuvimos la semana pasada al productor, a Tomás Eloy, de la película La Virgen de la Tosquera, que se filmó casi íntegramente en nuestra provincia. Y es un placer para mí poder charlar con su protagonista, Dolores Oliverio. ¿Cómo estás, Dolores? Marcela Furlano acá en Mendoza y todos los protagonistas del programa El Ventilador. ¿Cómo estás? Hola Marcela, un gusto, muy bien. Bueno, primero te tengo que decir que me deslumbró el papel que hiciste, sos magnífica. No sé cuántos años hace que estás en la actuación, pero realmente un personaje muy complejo y es maravilloso verte. Así que, bueno, empiezo por ahí. ¿Cuánto hace que estás actuando? Bueno, la realidad es que comencé con la película. Bueno, es increíble. Es impresionante. Hay algunos actores que es eso, ¿no? Tienen el talento natural, pero supongo que también te apoyaste mucho en la dirección de Laura Casabé, ¿no? Sí, definitivamente. Fue un trabajo, el personaje de Natalia se fue construyendo en los ensayos, mucho con la mirada de Lau. Y sí, se fue construyendo de ahí, si bien había como una propuesta que yo traía de antes, se terminó de construir durante todo el trabajo. Bien, para quienes no han visto todavía La Virgen de la Tosquera, que se la recomendamos enfáticamente, sí. Dolores hace de Natalia, que es la protagonista, que tiene dos grandes amigas, que están interpretadas por Candela Flores e Isabel Bracamonte, y están todas muy fascinadas con Diego, que lo interpreta Agustín Sosa. Pero empieza una relación, Diego, con una tercera en discordia, y estas tres amigas, pero fundamentalmente Natalia, realmente se ve en jaque y empieza a suscitarse una relación que va entre la tensión sexual y el horror, podríamos decir. Basado esto en dos cuentos de Mariana Enríquez, esta película, una de las grandes voces literarias de Mendoza, de la Argentina, con dos cuentos que se llaman El Carrito y La Virgen de la Tosquera. Dolores, ¿vos también sos bailarina o no? Sí, yo soy bailarina. Sí, ¿y qué tipo de baile has hecho? De todo, la verdad. Comencé bailando más como urbano y así coreografía, digamos, pero ya al año de arrancar con eso me metí más en una formación, aprender técnica, clásico, contemporáneo, jazz, bueno, todo, la verdad. Digamos que el baile es poder expresarse con el cuerpo. ¿Te sirvió esto para tu personaje? Sí, creo que lo usamos bastante. A ver, hay algo de la danza y creo que de cualquier arte que requiere una interpretación en algún momento, entonces, pero bueno, es la definición del arte, ¿no? Como tenerle un sentimiento, entonces sí creo que ayudó bastante al proceso de la película por las formas y las rutinas que me traía, ¿viste? La danza, pero bueno, también para crear algunas escenas que eran un poco más complejas quizás con Lisandro, el coach de actores. Fuimos trabajándolo un poco desde ese lado, quizás creábamos alguna emoción desde el movimiento y después lo pasábamos a la escena, entonces en ese sentido fue interesante poder llevar un poco de la danza al proceso. ¿Y cómo fue el proceso del casting? Porque sabemos que se presentaron muchísimas actrices. ¿Cómo fue ese momento donde vos dijiste, bueno, no he actuado, me voy a probar? ¿Cómo llegaste al casting? Bueno, el proceso del casting fue para mí de lo más loco que tuvo el proceso de la película, y es que a mí el casting me llega de, bueno, la castinera de Katia y Mana, que son las chicas que estuvieron a cargo, y yo la verdad no tenía idea del proyecto, no sabía de qué se trataba, tampoco como en los mensajes de casting te especifican mucho sobre el proyecto, no tenía mucha idea a qué estaba yendo, pero me llegó. Era la primera audición que me tocaba hacer con texto, con escenas a aprender, y la verdad que nada, yo fui porque soy un poco de mandarme a todos lados, entonces dije, bueno, el no ya lo tengo, entonces no había mucho que perder, y bueno, me encontré en este primer casting. Yo del primer encuentro de casting la verdad que salí con cero expectativa, yo no esperaba que siga para mayores. Y bueno, me llaman a un segundo encuentro donde está Laura, y ahí ya empecé a tener un poco de contacto con ella, y de ahí empezamos a tener más encuentros. Todavía seguíamos en casting, obviamente, y bueno, en los últimos ya me dejan el guión, ya puedo saber un poco más sobre el proyecto, empiezo a tener un poco más de idea de la historia, de los personajes, de las relaciones entre sí, un poco más general.
Y bueno, hasta que fueron muchas etapas, hasta que en la última ya finalmente después de unos días me llamaron para decirme que estaba. Y fue toda una irrupción en el cine que me imagino no pensabas, Dolores, que o uno sueña con que tenga estos resultados, pero que tan pronto logres esta repercusión. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo has tomado? Y las repercusiones que está teniendo, yo feliz. La verdad que todos los mensajes que me llegan todavía es como un poco increíble. Porque sí, la verdad que la gente la recibió muy bien, tiene muy buenas críticas. Todo el tiempo me recalcan como esto de que les gustó mi actuación, así que para mí es súper emocionante y todo nuevo también. ¿Cuántos años tenés? 21. Claro, sos muy joven y bueno, no sé si... ¿Y en el casting era cuándo? Porque el casting fue hace 2 años, que tenías 19. Muy jovencita. Claro, 19 en la misma edad del personaje, así que en ese sentido... Está terminando el colegio secundario. Claro, sí, fue un año después que terminé el colegio. ¿De dónde sos? Soy de Capital, Buenos Aires. Sos de Capital. ¿Y cómo fue porque muy joven, ahí en el casting, salir a filmar también a un terreno por ahí, mucho de lo desconocido, te tuviste que amigar con muchas cosas que por ahí para vos eran desconocidas? Muchísimas, todas incluso, porque yo... Salvo el baile. Bien, Claro. Claro, ¿no? O sea, y si bien yo había hecho algunos rodajes, no sé, de publicidad o videoclips, era muy distinto porque nunca tenía como un personaje, digamos, o sea, es muy distinto el rodaje así. Yo la gente que veía en rodajes la veía el día de grabación y nunca más en mi vida, entonces de repente era ver a las mismas caras todo el tiempo, bueno, igual muchas otras cosas de preparación, continuidad que para mí eran completamente nuevas, pero súper emocionante, me encantó la experiencia, la verdad. Dolores, ¿y qué recordás del rodaje acá en nuestra provincia, en Mendoza? Porque la gran mayoría de la película se hizo acá. Sí, estuvimos un mes allá en Mendoza y yo había estado una vez en Mendoza para un fin de que fuimos a presentar una obra en la que estaba y no pude recorrerla mucho, pero ahora que, bueno, cuando volví para el rodaje estuvimos un mes allá, fue muy lindo porque encima recordé ese momento y además fui a muchos lugares que no conocía y siento que no tampoco son turísticos, más de los barrios o lugares muy específicos que nada, a nivel turista o más general no es que se recomiendan y la verdad que me encantó poder conocerlo de ese lado. Y Mendoza es muy lindo, la verdad que tengo muy lindos recuerdos. Y acá el rodaje un poco que se paralizó, pero también nosotros tenemos oyentes que nos van escribiendo, sí, filmaron y se ve mi casa en los barrios donde, o sea, la expectativa acá es diferente porque reconoce, se van descubriendo, claro, se van descubriendo y van descubriendo como por ejemplo la casa, ¿no? Sí, claro, o por ejemplo la galería, vi mucha gente que reconocía la galería. No, eso es muy lindo porque siento que hay mucha gente que ve la película y eso como el reconocer el paisaje o esto de que decís en mi casa es, no sé, es como otro sentimiento. ¿Y cómo fue la relación con la otra chica que interpreta a Silvia? ¿Es Fernanda? Claro, su antagonista sería. Claro. Por ahí la diferencia de edad que marcan en los personajes. Ella mexicana. Y también dentro de todo esto nuevo que a vos te sucedió, ¿cómo fue quizás en la relación más cercana que tenías ahí en la peli? Y Fer fue, creo que, de las personas con las que más me sentí acompañada durante el rodaje. Ella se quedó el mes entero allá porque, bueno, algunos de los personajes volvían para Buenos Aires o así mientras no grababan, pero Fer, bueno, al venir de México se quedó el mes entero allá y la verdad que muchas de las escenas que hicimos, que quizás, por ejemplo, una de las escenas que es un llamado telefónico, es una de las escenas más fuertes, te diré. Claro. No sé cómo te preparaste para eso, pero ella recibe un llamado, digamos, donde tiene una emoción que no puede expresarle a su opositora, Silvia, ¿no? Y vos la ves llorando, pero tratando de contener la emoción para que ella no se dé cuenta. Es muy difícil actoralmente interpretarlo como lo hiciste y realmente lo resolviste de una manera como si fuera que tuvieras años de experiencia en esto. Sí, esa fue una de las escenas que más ensayamos y que más trabajo tuvo, pero durante la época de ensayos acá,
yo no la tenía a Fer, ni siquiera nos habíamos conocido en persona, entonces cuando llegamos allá y pudimos ensayarla un poco más en persona, se generó algo mucho más íntimo en la escena, y mismo cuando grabamos, que ella esté en persona ahí, me ayudó un montón, porque si bien es un llamado telefónico, el día de la grabación estaba Fer al lado mío diciendo el texto, digamos, y la verdad que eso fue de una ayuda gigante, y con Fer, el vínculo con Fer, la verdad que es muy lindo. Ella trabaja muy bien, hizo un laburo excelente siendo mexicana y ya el acento argentino. Sí, ya muy complejo comenzando eso. Desde ahí su trabajo fue increíble, y con el triple esfuerzo que una persona que ya tiene el acento, digamos. Sí. ¿Y qué hay en el futuro, Dolores? ¿Querés seguir actuando? ¿Qué proyectos hay para estos años? Bueno, sí, mi intención claramente es seguir actuando. La verdad que esta experiencia me gustó un montón, y más aún ver los resultados. Y bueno, ya pasaron 2 años del momento del rodaje, pero se revive todo lo que pasó. Y sí, bueno, para este año ya tengo algún proyecto por ahí dando vueltas, pero bueno, sí, la verdad que me encantaría seguir. Pero sí, es un proyecto de actuación, digamos. Sí. Bien. Veíamos también que han tenido buenas críticas en sitios de cine, como el No de Cine, o más populares, los portales de los diarios en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo está la repercusión de la peli por allá, Dolores? ¿Qué sabes? No, muy bien, la verdad, sí, está apareciendo por todos lados. No sé si es porque yo estoy en la película y a mí me aparece de todo eso, pero la verdad que está teniendo una llegada muy grande, está en muchos portales, en muchos diarios, en la televisión, así que la verdad que de ahí se está haciendo un trabajo muy grande para que pueda tener más repercusiones aún. Claro, necesitamos esta segunda semana en cartelera, lo que nos decía el director acá estamos los otros haciendo días. de todo, Estamos mira. en campaña. Claro, sí. Estamos en campaña, sí, para que siga una segunda semana y una tercera. Decíamos que es muy importante el boca en boca, ¿no? Hay otro director que es Damián Rugna, que siempre lo mencionamos cuando acecha la maldad, que también estaba pidiendo que realmente se hablara de la película. Y de esta película se ha hablado muchísimo, así que esperamos que siga en cartelera. Es muy recomendable La Virgen de la Tosquera. Y te reitero, Dolores, la verdad, magnífico tu trabajo, y ojalá que podamos seguir disfrutando de verte en pantalla. Muchas gracias por esta nota. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Un abrazo, Dolores, para nosotros, Dolores. Placer, pero por triple. Te esperamos cuando quieras por Mendoza. Claro, para el vinito mendocino. Sí, unas ganas de volver. Acá te esperamos entonces. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Era Dolores Oliverio, la protagonista de La Virgen de la Tosquera, película que se estrenó el jueves pasado en todos los cines de la Argentina, que se filmó, salvo una escena, se filmó todo en Mendoza. Y bueno, lo recomiendo siempre porque, bueno, se lo dije a ella, pero es una magnífica actriz. Es increíble que sea su primera película. Muy pocas veces, digamos, uno ve ese talento así, natural. Porque está bien que la han dirigido, y la ha dirigido muy bien Laura Casabé, pero tenés que tener una materia prima maravillosa, y ella la tiene, y se ve muchísimo en esta película, que es un terror diferente. Es un terror muy original, de la mano de una de las autoras más reconocidas de la Argentina, que es Mariana Enríquez. Ahora, vos ves en el fútbol un pibe que es crack, juega, no sé, en una cancha embarrada, le toca debutar en ese, ¿viste? Todo, sí. Adversidad la rompe, vos decís, bueno, claro. Es distinto. En el cine, que haya sido todo eso que vos hablas de lo bueno que tiene la chica, en una película de terror, ¿aún le da más preponderancia a lo logrado? Yo creo que sí, porque aparte es muy difícil todo el arco de emociones que tiene el personaje que interpretó Dolores. ¿Y el género? El género también. El género es muy complicado, porque el género, tiene mucha receta. Vemos mucha película de Estados Unidos, de los adolescentes que están encerrados en una cabaña y viene un asesino o viene un monstruo. Jason Warren. Claro, de esas hemos visto 8.000. Pero cuando hablo de talento natural, te traigo un ejemplo cercano. Sí. Owen Cooper, el chico de adolescencia, ¿sí? Sí. Que tenía 14 años cuando lo hicieron, era la primera vez que actuaba. Claro. Y es magnífico. O sea, lo que yo vi en el tercer episodio, cuando está con la psicóloga, donde pasa por todo el arco emocional, eso, hay actores que llevan 30 años actuando y no lo consiguen. Encima con la complejidad de hacerlo en plano secuencia. Es talento natural, y creo que Dolores también lo tiene.
Muy bien, ahí estaba la nota con Dolores Oliverio, protagonista de La Virgen de la Tosquera, película que se filmó aquí en Mendoza, que está en las carteleras y que hay que ver, es recomendación de Marcela Furlan. Ustedes saben que Marcela no le regala elogios a nada ni a nadie, por más mendocino que sea, y aquí hay una muy buena crítica para que vayamos a ver esta película a los cines. 11:20, dos datitos antes de la